conocen, ya la han visto, la mayoría de ustedes han votado por generales, respiratorio, cardio, digestivo y ahora esto vamos a ver. Entonces, una de las patologías más frecuentes que vamos a ver por las cuales va a acudir el paciente y sobre todo las mujeres en ciertos momentos de su vida, ¿no? Que son bien marcadas, y es justamente estos síndromes infecciosos urinarios, ¿no? Entonces, ¿qué es las infecciones urinarias? Se van a deber básicamente que va a la presencia de microorganismos que van a infectar, que pueden invadir los tejidos, especialmente cuáles, los que van a conformar la vía urinaria, ¿no? ¿Y cuáles son? Riñón, uréter, vejiga, uretra, ¿no? Esas son las zonas donde básicamente se puede localizar la infección. La epidemiología es frecuente, más que todo, más predisponente en las mujeres que en los varones, justamente porque por la anatomía de la uretra. Recordemos que la uretra es mucho más corta en la mujer que en el varón. Pero si nuestro paciente tiene otros factores de riesgo, como sea una alteración en su estructura de toda la vía, también va a tener mayor predisposición a las infecciones. Si nuestro paciente ha sido abordado, también va a tener mayor predisposición a estas infecciones. Vamos a poderla categorizar en complicada y no complicada, ¿no? Y las complicadas mayormente se van a dar a nivel de la uretra o de la vejiga, ¿no? Y van a caracterizarse también por presentar un cuadro de uretritis o cistitis. Van a responder rápidamente al tratamiento, pueden recibir tratamientos cortos de 3 días y el paciente mejora. Se presenta mayormente en pacientes jóvenes, en pacientes de edad fértil y que no están embarazadas. Mayormente vamos a verlo en las pacientes que pueden estar teniendo cambios hormonales y lo vamos a observar en aquellos pacientes que están en esa edad entre la prepubertad y la pubertad o la adolescencia, en pacientes que han iniciado vida sexual también, o en las pacientes menopáusicas hacen justamente en estas 3 edades unos picos. Las complicadas, en cambio, se van a localizar en diferentes zonas más superiores, como son el uréter, la vejiga, el riñón, sobre todo, y si no son tratadas adecuadamente, pueden llegar a producir que nuestro paciente que haga pérdida de la función renal, ¿no? Entonces, su función renal se va a ver afectada. Y si no es tratado adecuadamente, el paciente puede llegar a perder un riñón o puede llegar a la muerte. No a la diálisis, sino a la muerte. Lo peor de todo es que pueda fallecer el paciente por una infección de este. Hay cuadros que predisponen mucho a estas sepsis importantes y por eso es necesario de que ustedes sepan diagnosticar y tratar adecuadamente una infección urinaria. Hay veces te viene un familiar y te dice, mira, yo tengo esto con molestia para orinar, recétame algo. Lo haces, uno cae y lo hace. Luego viene después de 2 semanas y te dice, sigo con la sintomatología, le pones otro medicamento. Y al final se va haciendo un cuadro crónico. ¿Y quién va sufriendo el riñón? Llega un momento en que el paciente comienza a hincharse, comienza a dejar de orinar, comienza a hacer síndrome urémico y te das con la sorpresa de que tiene ya una enfermedad renal crónica y en un estadio superior. ¿Por qué? Porque no se curó adecuadamente una infección renal. Entonces, he ahí la importancia y la complejidad de que este cuadro sea visto como un tema aparte en las rotaciones. Entonces, en ese cuadro este resultado es bien práctico y lo vamos a ver como vamos a categorizar nuestra infección del tracto urinario en no complicada y complicada. Las no complicadas, mayormente paciente mujer joven, sana, que no está embarazada y que tiene síntomas menores de 7 días, ¿no? Puede estar hace 3 días, hace 4 días. Los síntomas son así, ¿no? Pequeños, cortos. Hay un mínimo riesgo de que se afecte el riñón y que llegue a ser falla de tratamiento. Esas son las características de la infección del tracto urinario no complicada. Mientras que las complicadas vamos a ver
de que se van a producir, yo les había dicho, pacientes que tienen vía normal o vía anormal. La vía normal, que puede tener alteraciones asociadas, son aquellos pacientes porque tienen diabetes, que son inmunosuprimidos, que son pacientes oncológicos, o en todo caso que los han tenido que manipular la vía urinaria. Por decir, una paciente que va a cesárea, ¿qué le hace? Antes de la cesárea, le colocan una sonda. Entonces ya abordaron la vía urinaria. Tiene una vía urinaria normal, pero que ha tenido una alteración por el abordaje que le han tenido que hacer de ponerle una sonda. Y eso va a producir una infección urinaria complicada. Pero que su vía urinaria es normal. Por decir, un paciente que tiene lupus, su vía urinaria está normal, pero tiene lupus. Está usando inmunosupresores. Entonces es un paciente que también va a ser una infección urinaria complicada. Un paciente diabético también. Un paciente oncológico también, porque ya su estado basal per se no es el idóneo. Tiene la vía estructural, la vía urinaria estructuralmente normal, pero tiene otros factores que lo predisponen. Los ancianos, los adultos mayores, los niños. ¿Por qué los niños? ¿Qué es lo que pasa con un bebé? El bebé depende de que tú lo cambies el pañal, que tú lo limpies. Si tú no lo limpias, no le cambias el pañal, ese bebé va a hacer infecciones urinarias. ¿Y qué bebé en el sexo, quién es el que más hace infecciones urinarias? Mujeres. La niña, porque su letra es pequeña. Y si no la limpian adecuadamente, hace las heces y no la limpias adecuadamente, va a ser infección urinaria. Aparte que se va a escaldar, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que entender. Porque esos momentos de la vida es donde se van a presentar la mayor cantidad de infecciones urinarias. ¿Ya? Luego, en la vía urinaria normal, ¿por qué? Porque ya tiene alguna obstrucción en la vía, porque hay reflujo vesicoureteral, porque tiene una vejiga neurogénica. Por decir, el diabético, dentro de sus complicaciones crónicas, hace vejigas neurogénicas, tiene alteraciones nerviosas a nivel de la vejiga que va a hacer que se retenga la orina. Al retenerse la orina, ¿qué pasa? Se estanca y va la bacteria y vive. Entonces comienzan a hacer infecciones urinarias. La presencia de litos, la presencia de cálculos. El cálculo como tal, como una piedra, pero en su núcleo está la bacteria. Entonces, tú curas lo de arriba, pero no curas el núcleo. Y después de un tiempo nuevamente vuelve a ser infección urinaria paciente, porque ya está reestructurada su vía. Y el embarazo, ¿por qué el embarazo? Uno, hay cambio hormonal. Dos, ¿qué pasa? Cuanto más se avanza en la edad gestacional, comienza a haber mayor compresión y la gestante hace ectasia. ¿Por qué? Porque cuando ya están casi a término, la paciente, el útero comprime los uréteres, ¿no? Recordemos, ustedes creen que el uréter le da más al útero, ¿no? Es comprimido. Entonces la paciente puede llegar a hacer infecciones urinarias ya en sus últimos meses y la categorizamos como complicada. Y el riesgo de estas complicadas, ¿cuáles van a ser? Mientras que la no complicada no tenía riesgo, la complicada ya tiene riesgo. ¿Y cuáles son? La afectación renal, como la pielonefritis, tiene mayor chance al fallo del tratamiento, porque muchas de estas complicaciones o estos factores no se pueden llegar a dar tratamiento adecuado. Al no darse un tratamiento adecuado, ¿qué va a pasar? El paciente va a estar en un circuito, ¿no? Va a estar haciendo bastantes veces infecciones urinarias. Por decir, un ejemplo claro, los pacientes que tienen litiasis renal. Si tú no sacas ese cálculo, va a seguir haciendo, va a seguir haciendo y va a seguir haciendo. Y los urólogos a nosotros nos dicen, cuando ya esté limpio de todo, recién le voy a sacar el intervención. Pero nunca va a estar, porque está el cálculo. ¿Se dan cuenta? Pero ¿qué es lo que pasa? Ellos, ¿por qué me piden a mí un objetivo negativo? Que el paciente esté limpio. Porque al momento que ellos golpean con la onda sonora el lito, ¿qué pasa? ¿Cuál es la misión de la litotripsia? Romper el cálculo y que salga por la vía urinaria.
Pero yo al romperlo, recordemos que en el núcleo que hay, está la bacteria. Yo lo rompo, se suelta y hace una hiperinfección y el paciente se muere. Por eso es que yo te pido que esté limpio, que esté limpio, que esté limpio. Pero en realidad no lo saca. Hasta que no lo saca. Entonces, tiene que entrar con profilaxis. Si ustedes ven esos pacientes que van a litofixia, esos pacientes ingresan con profilaxis, ingresan con tratamiento antibiótico. Y la sepsis. ¿No? Muy bien. La etiología, ¿cuál es la causa más frecuente o el germen más frecuente? El E. coli. El E. coli, tanto intra como extra, es intrahospitalario como extrahospitalario, es el más frecuente. Si mi paciente tiene cálculos, la bacteria que le encanta vivir ahí, el Proteus. Y la Klebsiella mayormente en pacientes hospitalizados. ¿Ya? Nosotros tenemos en Reveletti mucho Klebsiella Grey, entonces usamos el tratamiento mayormente con carbamatinas. No hay otro medicamento. Entonces esos pacientes tienen que estar hospitalizados para el tratamiento. Otros gérmenes, por ser el Streptococcus saprophyticus, mayormente se observa que en pacientes mujeres que tienen actividad sexual y sobre todo aquellas que recién están iniciando la vida sexual. ¿Ya? El Enterococcus fecalis, frecuente en ancianos con síndrome prostático ojo, y esto lo tienen que saber porque a ustedes, aparte de ser médicos que les van a ir a pedir diagnóstico, ustedes también son educadores. Porque ustedes van a tener que educar a sus pacientes y van a ver muchas pacientes que vienen con infecciones urinarias. La tratas hoy día, mañana la tratas, de aquí a un mes la vuelves a tratar y dices, ¿pero por qué? Haces todo tu estudio, ves que no tiene ninguna alteración, pero tiene vida sexual activa. ¿Qué es lo que pasa? ¿Alguno de ustedes? ¿Qué es lo que pasa? Tiene que funcionar después de las relaciones sexuales para que barra. Muy bien, una es esa. ¿Y otra? Podría ser dependiendo si fueron BTS. Las relaciones contracturales. El orden de las relaciones contracturales. Inicias por vía vaginal y terminas con la contractura. No que haces contractura y que ahí te vas a la vaginal, no. Por eso es que hacen las infecciones urinarias. Y después le encuentras su Enterococcus fecalis. ¿Por qué Enterococcus fecalis? Ya está la respuesta. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo que se le tiene que explicar al paciente y a la paciente. Porque ustedes, recuerden, ustedes son educadores, no solamente van a ser médicos, no solamente van a dar tratamiento, tienes que educar. Si no, tu tratamiento es cero. Cada va a estar acá. Y si no le haces cultivo, no te va a salir esto. Pero si le haces cultivo, ahí te vas a dar cuenta. ¿Ya? Muy bien. Como ya habíamos hablado, la cándida, mayormente en quién nos vamos a encontrar, pacientes inmunodeprimidos, que están usando corticoides, que están usando tratamiento antibiótico de larga data, pacientes con diabetes mellitus, recuerden que al hongo le gusta el azúcar. El estafilococo aureus y la salmonela tenemos que verlo y lo vamos a ver mucho, pero nos afecta el riñón. La Yarnella vaginalis, sobre todo lo vamos a ver en el embarazo, en la gestante, ¿no? ¿Y cuándo yo voy a encontrar esto, doctora? Cuando yo haga urocultura. Yo puedo pedir un examen de orina, veo mis leucocitos, si hay eritrocitos, si hay levadura, pero el germen no me lo va a decir. ¿Quién me va a decir el germen? El urocultivo. Entonces ustedes, si ven, primero de repente en una primera vez que viene mi paciente con infección urinaria, no le pido urocultivo, pero ya si me vuelve a hacer recaída o mi paciente vuelve después de corto tiempo nuevamente con infección, yo tengo que hacer el urocultivo. Tengo que hacer el urocultivo para saber qué germen es el que lo está atacando. Y de aquí a un año nuevamente vuelve a tener, yo tengo que ver, puede ser un germen
Pero si mi paciente, por decir, a los 2 meses vuelve a venir con infección urinaria, tengo que volver a hacer otro químico, porque tengo que ver, ¿es el mismo germen o es otro germen? Para yo poder saber si mi tratamiento está siendo idóneo. Dentro de todo el mecanismo para que mi paciente pueda hacer una infección urinaria, yo voy a tener factores del huésped y factores del germen que van a predisponer o que van a llevar a cabo un papel en esta infección. Dentro de los factores del huésped vamos a tener las alteraciones del flujo de orina. Por decir que hay una compresión extrínseca o intrínseca dentro de mi vía, obviamente va a haber una alteración que va a predisponer a que haya infecciones. Alteraciones químico o hormonales del epitelio uretral o uretral o genital, como ya les había dicho, ¿no? Los hábitos de higiene, ¿no? El cateterismo y las manipulaciones urinarias, o sea, cuando le pongo sonda o le puedo poner catéter intermitente en los pacientes, por decir, que tienen paraplegia, se les hace cateterismo intermitente. El embarazo y la diabetes van a ser factores propios del huésped, o sea, de nosotros. Y lo otro son los factores netamente del germen, que van a ser la virulencia del microorganismo, la adherencia y las alteraciones de la mucosa del cuerpo. Ustedes que han estado rotando han visto de que tenemos pacientes que hacen inmunodepresión ligada a alguna inmunoglobulina. La virulencia del microorganismo, ¿qué quiere decir? Es la capacidad que va a tener la bacteria para poder realizar o ocasionar la infección. La adherencia es cuánto de germen necesita para poder hacerse patológico. A veces solamente necesita pequeña cantidad o a veces grande cantidad. Y la alteración de la mucosa del huésped cuando hay una alteración por disminución de qué. ¿Quién está de las inmunoglobulinas está en las mucosas? La inmunoglobulina. Si hay una alteración en la generación de esta, mi paciente va a tener otro factor más que puede ayudar a que el germen haga una hiperinfección. Entonces vamos a ver la clasificación de infección del tracto urinario superior o alta, que son los casos de las pielonefritis, de los abscesos o de las necrosis papilares. Y las infecciones del tracto urinario bajo, donde encontramos a la cistitis, uretritis, prostatitis y la orquiepididimitis. ¿Ya? Y esta orquiepididimitis, ustedes van a ver que es bien común en niños y en adultos mayores. La cistitis aguda va a cursar mayormente con un cuadro de disuria, poliuria y urgencia miccional. Mayormente lo vamos a presentar justamente las pacientes con, por decir, las niñas cuando empiezan el colegio, no les dejan ir al baño, comienzan a tener cuadritos de cistitis. O las pacientes que comienzan con vida sexual activa. Comienzan, y si es muy frecuente, peor, comienzan con todo este cuadro. Cambios hormonales, la menopausia, la paciente comienza a presentar estos cuadros. Menos frecuentes van a encontrar casos que el paciente refiere incontinencia, tenemos vesical, dolor suprapúbico y hematuria macroscópica. Eso es lo menos común, pero sí se puede dar. La orina puede ser turbia maloliente, el urocultivo, mayormente los pacientes no van a presentar urocultivos positivos, pero sí pueden encontrarse bacteriurias con mayor de 1000 colonias por minuto. Pueden ser recurrentes. Cuando yo hablo de una recurrencia, en aquellas que presentan cuadros con una frecuencia de más de 3 cuadros de infecciones urinarias en el año, o más de 2 en los últimos 6 meses. Recidiva, si el paciente vuelve a cursar con infección urinaria y se le vuelve a aislar el mismo germen, que quiere decir que mi urocultivo volvió a salir E. coli o enterococo. Entonces es una recidiva, es el mismo germen. Reinfección, ya si mi paciente es positivo sale otro germen, no el mismo, por decir que salió E. coli y luego le sale enterococo o le sale proto.
Luego tenemos en los varones las prostatitis agudas bacterianas, que se van a caracterizar porque mi paciente va a presentar alza térmica, escalofríos y afectación del estado general, síndrome miccional y dolor o molestias en la región perineal. Esto, chicas, hay que ¿cómo se llama? Esto de acá hay que tener en cuenta porque van a ver que vienen muchos pacientes, varones, a partir de los 50 años con esos cuadros. Pero también se está viendo mucho en aquellos pacientes varones jóvenes que tienen una vida sexual muy promiscua. Entonces tienen que conocer este cuadro. Las prostatitis crónicas bacterianas, igual el paciente va a presentar molestias de pelvis o región perineal con disuria o bacteriuria sintomática. Prostatitis crónica no bacteriana como la bacteriana, pero cultivos prostáticos y de orina negativa. ¿Cómo se hace el cultivo prostático? ¿Cómo se imaginan ustedes que se va a hacer el cultivo prostático? ¿Biopsia? ¿El semen? ¿Líquido seminal? El líquido seminal. ¿Cómo lo hacen? Cultivo. Hacen el masaje prostático. ¿Cómo hacen el masaje prostático? Vía rectal. Por el tacto rectal. Por eso es que esos pacientes, antes de que le hagas ecografía, tienen que hacer el masaje prostático y le toman. Rama para la prostatodinia, por decir, en pacientes adultos mayores de 50, 60 normal, pero a un joven, conocer a uno de sus compañeros que le digan, te voy a hacer un masaje prostático. Y hasta los mismos pacientes adultos mayores, cuando les van a hacer la ecografía prostática, se niegan. Los adultos mayores se niegan. Y es más, ni siquiera quieren entrar a veces hasta inconscientes, pero no se lo hace. Y no se lo hace. Después se tiene que matar. Sí. Parece chistoso, pero pasa. Imagínate un joven. Y peor, ahora hay un boom. La mayoría de urologas que están haciendo son mujeres. Está viendo bastantes mujeres que están haciendo la prostatodinia es un cuadro justamente que también es bien frecuente, que el paciente presenta dolor, pero todo sale negativo. No tiene tumor, no tiene infección, no tiene nada, pero tiene el dolor. Esos pacientes van a bloquear, porque es tanto el dolor que les produce depresión. Estos cuadros de prostatodinia se ve bastante en pacientes ya mayores de 50, 60 años. ¿Y a qué se le atribuye el dolor si no hay dolor? Es hasta, a veces necesitamos tratamiento de antidepresivo y van manejándose con eso. A veces no hay causa y estructuralmente no hay nada, pero tienen que tomar. La orquitis y la epididimitis, cuando hay una tumefacción dolorosa dentro del escroto, al inicio del cuadro se localiza en el epididimo y más tarde puede haber inflamación uni o bilateral de los testículos. El inicio puede ser agudo en 1 o 2 días, se puede asociar con disuria y a veces con fiebre. Esto se ve bastante en quienes. Este cuadro, ¿en quiénes podemos ver? En niños y adultos mayores. También es un cuadro común. Una causa de orquitis en pacientes prepubres, ¿cuál es? Ustedes ya no han visto ya parotiditis. Las paperas ya no la han visto, antes era muy común. Y es causa de esterilidad. La clasificación puede ser por gérmenes causantes netamente propios, por nombre propio como el bacilo de Koch o el gonococo, y otros que pueden ser inespecíficas, que
pueden ser gérmenes gram negativos. Hay veces en el cultivo te dicen, está creciendo germen gram negativo, pero no te dicen el nombre. Entonces es inespecífico. O te puede poner, está creciendo germen gram positivo, pero no te dicen el nombre. Pero en cambio, cuando crece el BK, si te dicen bacilo de Koch, o si no te ponen bacilo ácido alcohol resistente, de ellas hay o le encuentran monocolor. Dentro de la clasificación por la evolución clínica vamos a tener infecciones urinarias agudas, crónicas y infecciones urinarias asintomáticas. De todas estas, ¿cuáles son? ¿Cuál creen ustedes que es la peor? La asintomática, ¿no? Porque va a minar. Pero sí que está chévere. Cuando ya tiene criterios para diálisis, recién y ya está mal. Entonces vamos a tener que tener consideraciones, dentro de las cuales vamos a ver a los factores predisponentes, que ya los habíamos mencionado, como son las enfermedades sistémicas, metabólicas, dentro de ellas a la cabeza la diabetes mellitus. Vamos a tener donde se va a producir la infección a nivel del tracto urinario, si es por obstrucción de las vías urinarias, pueden ser altas o bajas, si hay reflujo vesículo-lateral, litiasis renal, ureteral y vesical, y las instrumentaciones urológicas que ya habíamos mencionado. La pielonefritis, que es una de las infecciones urinarias, la infección urinaria alta, con más importancia clínicamente. ¿Por qué? Porque esta pielonefritis mal curada, maltratada, o sea, maltratada quiere decir que no está tratada, ¿no? Que es un tratamiento ineficaz, insuficiente. ¿Qué es lo que va a producir en el riñón? Alteraciones estructurales y a la larga alteraciones funcionales. Y por esta pielonefritis maltratada podemos llegar a perder el riñón. Ahora, afecta la pelvis y el parénquima renal y la mayoría pueden llegar a ser no complicados, porque le puede dar una pielonefritis a un paciente que su estructura está normal y que tampoco tiene factores que le pueden agregar, como la diabetes, la inmunodepresión, ¿no? Van a cursar con fiebre, dolor lumbar, síntomas iguales de cistitis aguda, que ¿cuáles eran? ¿Cuáles eran los síntomas de cistitis aguda? Disuria, poliaquilia, sensación de falta de vaciamiento vesical y Tenesmo, tenesmo. La disuria, ¿no? ¿Y cómo es la disuria, chicos? Dolor y dificultad para orinar. Al final de la micción, el dolor al final de la micción. Por eso el paciente te dice, orino y al final tengo un dolor. ¿No? No sé si algunas personas de repente han tenido cistitis, ¿no? Entonces es al final y cada rato va a ser así. Y orinas poquito a poquito, ¿no? Que no te dejan ni trabajar, ¿no? Y después, ¿qué más pasa? Cuando va al baño, tiene un poco de tener, no tiene que empujar, hay veces para comenzar a orinar, por la inflamación que se va a hacer. Puede acompañarse de náuseas, vómitos e incluso diarrea. Ojo, en los pacientes adultos mayores, el paciente puede hacer fiebre como no puede hacer fiebre. Pero ¿cuál es la característica? Que deja de comer, puede llegar a tener náuseas y vómitos o acompañarse de cuadros de diarrea. Es igual en el niño te va a decir, o el bebé te va a decir, ay, tengo disuria, me arde, no te dice nada, comienza con diarrea. Náuseas, vómitos, deja de comer, se duerme. Igualito el adulto mayor, anciano, el postrado, hace ese mismo cuadro. Pueden tener, hay veces el dolor lumbar se puede irradiar y se puede confundir con cólico renal-lateral u otras causas de abdomen agudo, o en las mujeres enfermedades pélvicas inflamatorias, que también son causas de dolor abdominal. Dentro de las pielonefritis complicadas
¿Qué es lo peor que le puede pasar a este paciente? Hacer un absceso renal, perirenal o una necrosis papilar. Entonces, ¿cuál va a ser el cuadro? Resumiendo, mi paciente puede venir por fiebre de 38-40, agregándose escalofríos, malestar general, el paciente se pone muy tóxico, dolor lumbar o unilateral, puede tener ardor al orinar, dolor, volapiuria, emisión imperiosa, o sea, muchas ganas de orinar. Ese también puede ser un cuadro, causa de pielonefritis. En el examen físico, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Dolor en la palpación de ambas fosas lumbares, la puño-percusión lumbar va a ser positiva, sobre todo en el riñón afectado. ¿Puede afectar a ambos? Sí, pero mayormente afecta uno. Puede estar taquicárdico, puede tener un abdomen doloroso, con peristalsis disminuidas, orinas turbias, rojizas. Muy bien. Bueno, pero nuevamente. No es para los que llegan tarde. ¿Ah? Es para los que llegan después o tarde. Ah, los que llegaron después. No llegaron nadie. Ya. ¿Cuál va a ser el diagnóstico de la pielonefritis? Va a ser, le pido un examen de orina y le voy a encontrar leucocituria más de 5 leucocitos por campo. Mayormente ellos tienen 50, 100, más de 100 por campo, ¿no? Piocituria o arteriuria, presencia de cilindros leucocitarios, y podría ser que en ecografía le podríamos encontrar, dependiendo de la causa, obstrucciones, presencia de litiasis, o podemos encontrar hasta una anomalía congénita. Y el urocultivo. El urocultivo va a ser negativo cuando me dicen hay menos de 50. Me ponen urocultivo negativo, quiere decir que han encontrado menos de 50.000 colonias por campo. Si me dicen dudoso, es que está entre 50 o 100.000. Pero si me hablan de positivo, es que le han encontrado más de 100.000 colonias por campo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es una infección urinaria con un germen. Y ahí te ponen su germen y toda su resistencia, toda su sensibilidad. ¿Cuáles van a ser las complicaciones? La cronicidad puede llegar a una pielonefrosis, a un acceso renal o perirenal, al shock séptico, a la pérdida de la función renal o a la muerte. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Reposo, hidratación, analgesia y los antibióticos dependiendo del tipo de germen que yo tengo. Y la corrección del trastorno metabólico que vaya a tener el paciente o del medio interno. Ahora vamos a hablar un poco sobre la pielonefritis crónica. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a ser una pielonefritis que ya va a tener alteraciones a nivel del riñón, que lo va a inflamar y que puede alterar a nivel de los túbulos intersticiales, o luego va a comprometer a los vasos sanguíneos o al glomérulo, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a encontrar en este caso? En la anatomía patológica, fibrosis intersticial severa, túbulos y glomérulos, y puede haber hasta una degeneración arteriolar. El cuadro clínico va a ser prácticamente el mismo que ya hemos visto en la pielonefritis aguda, con los mismos hallazgos, pero que en el tiempo van a ser pacientes que van haciendo pielonefritis, el mismo cuadro. ¿Qué es lo que cuáles son los factores que pueden predisponer a esto? Que el paciente tenga litiasis, obstrucciones, anomalías congénitas, cirugías previas o enfermedades crónicas como la hipertensión o la diabetes. Luego otro de los cuadros va a ser la pielonefrosis, o también llamada hidronefrosis infectada, en la cual vamos a ver una infección renal que se caracteriza básicamente por la destrucción del parénquima renal, produciendo dilatación de las cavidades y en cuyo interior vamos a encontrar pus. Entonces ustedes cuando hagan su ecografía van a ver una distorsión de la morfología. Toman una tomografía y van a ver el riñón grande y con una hueca. Etiopatogenia, mayormente ya el paciente ha debido tener una hidronefrosis y ha debido cursar también con una pielonefritis aguda. ¿Cuál va a ser el cuadro? Vamos a ver de que va a haber una pielonefrosis abierta cuando el uréter va a estar permeable, o cerrado si mi uréter está fluido. Los síntomas van a ser lo mismo: fiebre, astenia, deshidratación. El cuadro clínico va a ser el mismo: dolor lumbar mantenido,
Orinas turbias y fétidas, polaturia, riñón doloroso, palpable. Y vamos a tener que ver nosotros, primero el antecedente, presencia de leucocituria o piuria, si hay leucocitosis más desviación izquierda, cómo está el urograma, también se le puede hacer un urograma al paciente donde ya se va a ver que el volumen renal va a estar alterado, puede haber borramiento del psoas porque el volumen del riñón va a interponer esta imagen, puede haber presencia de litiasis, retardo o ausencia de la eliminación y la presencia de cavidades dilatadas. Y en ecografía te van a decir hidronefrosis con presencia de cuerpos flotantes. Entonces, ¿qué es lo que va a haber? ¿Qué es lo que va a pasar? Va a haber un tratamiento que no va a llegar a darse una curación, o mejor dicho, que ha recibido un tratamiento que no lo ha curado. El plan de trabajo es darle un tratamiento de amplio esquema. Si no se trata, el paciente puede llegar a la sepsis, al shock séptico y a la muerte. Y si tampoco no se trata adecuadamente, el paciente tiene dos caminos, ¿no? O se va hacia la muerte, o puede hacer absceso perinefrítico o fístula retromural. Todas las agregaciones que vamos a ver después. Puede llegar a ser un acceso renal o un absceso perinefrítico. Aquí va a ser una colección que a la larga, mayormente estos abscesos renales se pueden dar porque hay una infección por vía hematógena en pacientes que pueden estar cursando con endocarditis, pacientes que tienen abuso de drogas endovenosas. Pacientes que tienen abuso de drogas endovenosas, que no necesariamente tiene que ser la cocaína, son los pacientes que están siendo tratados, como los pacientes que se realizan, porque también los abordan, ¿no? O el paciente que recibe quimioterapia endovenosa, también lo aborda. Por eso es que ustedes ven a nuestros pacientes que mayormente tienen unos catéteres especiales, para no estar rompiendo la barrera de la piel. Entonces ellos ya tienen un catéter, que es un catéter que solo se utiliza para la infusión de tratamiento, que son los catéteres gordos, que tienen alta durabilidad, 5 años. Infecciones ascendentes por gram negativos, como son los casos de las obstrucciones de vejiga o calcio. Y el tratamiento mayormente en estos abscesos va a ser tratamiento endovenoso con antibióticos, y lo otro va a ser el drenaje percutáneo o quirúrgico. Un cuadro muy importante que ustedes deben tener en cuenta, porque lo estamos viendo muy seguido ya en el hospital, son las pielonefritis enfisematósis. Estas pielonefritis, mayormente estas y las antiglobulaminatosas, son causas de pérdida de orina. ¿Por qué? Porque cambia toda su configuración y van a tener la característica que vamos a encontrar presencia de gas a nivel de riñón. Esta es la pielonefritis antiglobulaminatosa, donde vamos a ver presencia de que el paciente ha tenido cuadros de pielonefritis crónicas, y se va a caracterizar porque presentan dolor en el flanco, fiebre, malestar general. El paciente, ustedes lo van a ver muy tóxico, muy venido a menos, muy postrado en cama, no tolera la comida, mal. El paciente está totalmente, ustedes mal, y lo van a ver que en la tomografía van a ver un riñón que ya no tiene la estructura renal como debería ser. Cuando le sacan la pieza, van a ver que histológicamente van a encontrar macrófagos cargados de líquidos. Esas son las células santomatosas, pero esto se ve cuando ya el riñón ha sido extirpado. Y van a ver que el paciente mejora totalmente. Otro cuadro es el síndrome uretral, que se puede ver en mujeres y que también puede presentar disuria y frecuencia adicional. El urocultivo va a ser negativo y las infecciones uretrales mayormente van a ser secundarias a transmisión sexual, ¿ya? Como la clamidia, el ureaplasma ureolítico, gonococos o el herpes. ¿Cuáles van a ser los datos sugestivos que debemos tener nosotros en cuenta? Una paciente joven que recién haya recibido o haya iniciado actividad sexual o que haya cambiado de pareja sexual, ¿ya?
Y la instalación, el cuadro mayormente va a ser menos de 7 días. Lo mismo, la uretritis en pacientes varones también puede presentar disuria con aparición solapada de 1 o más semanas de duración, y en pacientes o que han iniciado vida sexual activa o son promiscuos. La vaginitis, ¿qué es la vaginitis? El flujo anormal, que puede acompañarse de dolor, prurito y que no va a tener flujo. Esa es la característica. El síntoma uretral, ¿cuáles van a ser los gérmenes? Que mayormente vamos a encontrar la Clamydia trachomatis, el ureaplasma, el gonococo y el herpes. Lo que les había dicho, cambio de pareja. Ya. Y la uretritis, otro cuadro es la uretritis aguda gonocócica, en la cual nosotros, el germen que se va a obtener en el cultivo o en la visión directa en lámina va a ser la Neisseria gonorrhoeae, aproximadamente 48 a 96 horas antes, y se va a dar el diagnóstico por síntomas, más el examen físico, más el estudio y los RAM que vamos a observar por lámina, que se caracteriza por ser intracelular. Eso es lo que quería decir. Es un cuadro realmente común que ustedes van a ver y que cada